Es muy animante que Dios nos haya dado la oportunidad de volver a congregarnos. Y para ello te queremos compartir nuestro protocolo de bioseguridad. Para entrar al salón es necesario que desinfectes tus zapatos en las alfombras que tendremos en la entrada. Los hermanos del Ministerio de Ujieres tomarán la temperatura, la cual tiene que ser menor a 37 grados para ingresar al salón. También se te aplicará alcohol en gel para la desinfección de manos. También tendremos dispensadores de alcohol en gel en varios puntos del salón. En el salón, las sillas estarán ubicadas 1.5 metros, guardando las medidas de bioseguridad y siempre serás asistido por hermanos para apoyarte en tu ubicación. Todas nuestras instalaciones serán desinfectadas previo a nuestros servicios. No habrá ministerio de niños, así que se recomienda que los padres se turnen en cuidarlos en casa y el otro padre asistir, si así lo desea. Los horarios de nuestros servicios son los siguientes: 9:30 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1:30 de la tarde. Se ha realizado un cronograma por los diferentes ministerios para poder respetar el aforo máximo permitido en el salón. Abócate a las redes sociales de la iglesia para tener la información sobre tu ministerio. Es indispensable el uso de mascarillas en todo momento. Se recomienda que personas que hayan tenido contacto con personas enfermas por COVID no asistan a la reunión, o personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas. Recomendamos a nuestros amados hermanos mayores de 60 años y quienes cuenten con situaciones particulares de salud seguir unidos por medio de nuestras transmisiones. Por último, la Santa Cena la tomaremos los miércoles en nuestra transmisión. Le pedimos poner atención a las medidas de su seguridad por su bien y por los miembros de la iglesia. Muchas gracias por conectarte. Te esperamos en nuestros servicios. Recuerda, esta es tu casa. Buenas noches, querida iglesia, buenas noches, hermanos. El día de hoy vamos a tener una increíble clase y pues yo quiero animarte hoy a que pues prepares tu Biblia, tengas ahí tu cuaderno de anote y que podamos enfocarnos en la prédica, prestar toda la atención, que despejemos toda carga, todo estrés que podamos tener en el día y que podamos disfrutar de ese servicio dedicado a Dios. Hoy vamos a tener una enseñanza increíble a través de Luis Carlos Ordóñez del Ministerio Jóvenes y también de Leonel Osorio.
del Ministerio de Solteros. Agradecemos su tiempo, su preparación y hermanos, pues que Dios los utilice grandemente. Por favor, vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, esta noche, Señor, venimos a ti para darte gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites de estar reunidos de esta manera virtual, Señor, para poder escuchar tu palabra, para poder dedicarte alabanzas y también, Dios, pues poder tomar nuestra Santa Cena, Dios. Agradecemos el sacrificio y el tiempo que han tomado todos para poder hacer posible esta transmisión, Dios. Te oramos también por esas peticiones de oración, Padre, que tú siempre estés ahí con ellos, dándoles lo que necesiten, Señor, dándoles consuelo, dándoles paz. Te amamos, Dios, por favor, que la enseñanza el día de hoy pues quede grabada, Señor, en nuestros corazones, que podamos llevar a la práctica y que, Padre, pues podemos terminar esta noche pues con nuestra Santa Cena contentos y dichosos de ser discípulos de Jesús. Te amamos, Dios, quédate con cada uno de los conectados hoy y en Jesús oramos. Amén. Sean todos bienvenidos.
Vamos, díselo. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano del día será. Toda nación y la creación, al anciano del día se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu pueblo anciano de días no pasará. Bendición. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Y toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será, y tu reino anciano de días no pasará.
¿Qué tal, iglesia y amigos que se conectan? Espero se encuentren muy bien. Gracias por conectarse el día de hoy a nuestro servicio. Es realmente especial contar con estas plataformas digitales para estar reunidos y aprender de la palabra de Dios. Hoy Dios nos dio el privilegio junto con Leonel Osorio de poder compartir un poco de su palabra y espero que sea un tiempo en el que juntos podamos aprender y crecer en base a lo que dicen las Escrituras. Y quiero comenzar compartiéndoles una frase que me impactó mucho. Y es una frase dicha por Robert Charles Sproul, un teólogo estadounidense que dijo lo siguiente: no es cuánta Biblia sabes, es cuánta Biblia vives. Y realmente nuestra vida como discípulos tiene que ser aplicada como lo manda la Biblia. No significa que tengamos que dejar de leerla, sino que tenemos que leerla, tenemos que comprenderla y tenemos que aplicarla a nuestro diario caminar. También quiero compartir con ustedes un poco del contexto histórico del pasaje que hoy estudiaremos. Y es que el mensaje que aparece en Hechos, capítulo 20, versículos 25 al 31, es parte del discurso de Pablo hacia la iglesia de Éfeso, antes de partir a Jerusalén de regreso a la fiesta de Pentecostés. Pablo, junto con otros hermanos, habían pasado predicando la palabra de Dios en las ciudades de Asia Menor y de Grecia. Tiempo después se reunió con los ancianos de Éfeso para advertirles sobre las consecuencias de no cuidar correctamente a los miembros de la iglesia, ya que existía una vulnerabilidad en aquel entonces por parte de los miembros. Era necesario reconocer, corregir y actuar. Y la clase del día de hoy se titula Cuidándome, te cuido. Acompáñenme a orar para dejar en manos de Dios el mensaje del día de hoy. Amado Dios Todopoderoso, que estás en lo alto y más grande de los cielos, muy buenas noches. Te queremos dar gracias, Padre, por el privilegio nuevamente que nos das de poder estar conectados a un servicio más, Padre. Infinitas gracias te doy por el privilegio que me das junto con Leonel, Padre, de poder compartir un poco de tu palabra. Y a mis hermanos, Padre, yo te pido tanto que tú les des un corazón abierto, un corazón receptivo y un corazón dispuesto a aplicarlo a su vida, Padre, que no solo quede en un cuaderno, en unas notas o en esta noche, Padre, sino que lo puedan aplicar a su diario caminar como discípulos. Por favor, Padre, quédate al control de todo, que seas tú a través de nosotros y que para ti sea la gloria, la honra y el honor por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús oramos y agradecemos. Amén. Entonces, el pasaje que estudiaremos el día de hoy se encuentra en Hechos, capítulo 20, versículos 25 al 31, en la versión NTV. Y el primer punto de la clase se titula Fiel ante los ojos de Dios. Acompáñame a leer los versículos 25 al 27. Dicen lo siguiente: y ahora, sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguno sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Qué increíble, ¿no? Aquí miramos unos puntos muy interesantes. El primero es que Pablo era consciente de que ya no vería a la iglesia de Éfeso. Sabía que esa era la última vez que los vería cara a cara. Entonces, derivado a lo que Pablo sabía, él afirma haber sido fiel a los ojos de Dios. Y no con el sentido de vanagloriarse o con el sentido realmente de halagarse o de que lo aplaudieran, sino que era con la intención de dar testimonio del cuidado que él había dado a su vida espiritual hasta aquel entonces. También nos damos cuenta de que no dudó en corregir el descuido espiritual que se evidenciaba en los miembros de Éfeso. Y él tenía la autoridad realmente de poder exhortarlos al arrepentimiento y exhortar a los demás a vivir fieles a los ojos de Dios, porque él hasta ese momento su vida había reflejado fidelidad a las enseñanzas y a lo que Dios le había mandado. Pero ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida como discípulos? Hoy en día, ¿cómo responderíamos a la siguiente pregunta? ¿He sido fiel a Dios? ¿He sido fiel a sus enseñanzas? ¿He sido fiel a sus mandatos? Hazte la pregunta personalmente, no te fijes en el que está a la par. Hazte la pregunta para ti. ¿Has sido fiel a Dios? ¿Te has mantenido fiel a lo que Él te manda? ¿Y qué implica todo esto? Porque realmente existen muchas respuestas que podríamos dar a esta pregunta. Pero ¿qué es lo que realmente implica ser fiel a Dios? Bueno, lo que implica ser fiel a Dios es que implica que desde un principio vamos a cuidar nuestra relación con Él. Nuestra relación con Dios la vamos a cuidar porque es la raíz y el fundamento de nuestra vida cristiana, de nuestra vida como discípulos. Pero algo también muy interesante, y quiero resaltarlo porque nos tiene que retar y animar, y es que Pablo realmente siendo humano, siendo hombre,
él pudo afirmar, él afirmó que había sido fiel a lo que Dios le había mandado, a los mandatos de Dios. Todos conocemos la historia de Pablo. Él antes era llamado Saulo porque perseguía a la iglesia, perseguía a los discípulos que predicaban el mensaje de Dios. Él estuvo presente ante la muerte de muchos discípulos. Él los perseguía para encarcelarlos. Pero fue en el momento en el que él se encuentra con Jesús que su vida cambia, ya no es la misma. Se convirtió de ser perseguidor de la iglesia a ser predicador del mensaje de Dios. Entonces, él afirmó, desde ese momento, en ese momento afirmó ser fiel a la palabra de Dios, ser fiel a sus enseñanzas. Siendo humano, siendo hombre, él lo afirmaba. Entonces, te pregunto ahora, ¿qué nos impide afirmarlo? ¿Qué nos impide afirmar también que somos fieles a los ojos de Dios? ¿Qué nos impide afirmarlo? Porque Pablo lo afirmó siendo humano. Pablo lo afirmó siendo hombre. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros afirmarlo? ¿Qué nos impide decir, he sido fiel a los ojos de Dios? Puede que cuando te hagan esta pregunta, no estés seguro ni siquiera de tu respuesta. ¿Por qué? Porque no hemos sido fieles a los ojos de Dios. Hazte la pregunta, ¿has sido fiel? ¿Has sido fiel a lo que Dios te manda? ¿Has sido fiel a su palabra? Pablo lo afirmó, siendo hombre. Ahora, ¿qué nos impide a nosotros también, siendo humanos, afirmarlo? ¿Acaso existen impedimentos que te han conducido a echarte para atrás en tu vida como discípulo? La vida de un discípulo tiene que ser de constante crecimiento, de constante ir hacia adelante. No podemos retroceder, pero puede que haya algunas cosas, algunas situaciones, que algunos pecados que nos estén haciendo echarnos para atrás en la vida como discípulos, que nos hagan retroceder, porque puede que estemos dando un paso adelante, pero puede que estemos dando otros 6 pasos para atrás. Entonces, evalúa tu vida, autoexamínate. ¿Qué es lo que te está impidiendo hoy seguir avanzando? ¿Qué es lo que te hace hoy no poder decir que eres fiel a Dios? ¿Qué circunstancias, qué pecados, qué problemas te están echando para atrás en tu vida como discípulo? Autoevalúate. Haz una autoevaluación para ver realmente qué es lo que te está impidiendo ser fiel a Dios, qué es lo que te está impidiendo ser fiel a su palabra y qué te está impidiendo realmente ser fiel a lo que Él te manda, qué te está echando para atrás. Autoevalúate. No evalúes al de la par, no evalúes a los demás discípulos, evalúate a ti. ¿Qué te impide hoy ser fiel a Dios? Pero algo que también tiene que animarnos es que hoy tenemos la oportunidad de estar cerca de Dios. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios y permanecer en Él día y noche. Estudiar su palabra, orarle a Él, porque Él nos va a escuchar. Hoy tenemos esa oportunidad. Entonces, si permanecemos cerca de Dios, podemos confrontar nuestra vida, podremos corregir nuestra conducta para permanecer cerca de Él y en Él. Entonces, si procuramos acercarnos a Dios con toda disposición, seremos fieles a sus ojos. Ese es un deseo que tiene que nacer en tu corazón. Bueno, para darle pie al segundo punto, quiero compartir con ustedes una frase que todos hemos escuchado en estos últimos años, que hemos escuchado muchas veces en estos últimos 2 años. Y es la siguiente: si me cuido, te cuido. Se ha convertido en una frase tan recurrente. Tal vez ya te has cansado incluso de escucharla. Ya te tiene harto, ya no quieres escucharla, porque es una frase que constantemente la hemos escuchado, se ha vuelto recurrente. Sin embargo, si no aplicamos esta frase en nuestra vida, estaremos expuestos a enfermarnos e incluso a morir. Y es bastante curioso, porque un pequeño mensaje puede cambiar nuestra vida en un instante. De igual forma, cuidando nuestra vida espiritual, cuidando nuestra vida como discípulos, podremos cuidar la vida de nuestros hermanos, del resto de discípulos. Entonces, continuemos leyendo los versículos 28 y 30. Y el segundo punto de la clase se titula, si me cuido, te cuido. Acompáñame a leer los versículos. Dicen lo siguiente: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Entonces, ¿qué miramos en estos versículos? Y es que Pablo aconseja cuidarse a sí mismo y de esta manera cuidar al pueblo de Dios, pero siempre manteniendo presente que la iglesia y la vida de cada uno de los discípulos ha sido comprada con la sangre de Jesús, teniendo presente el sacrificio de Jesús en la cruz. También
indica la vulnerabilidad que puede tener un cristiano ante un descuido espiritual. Es como en la pandemia. Si hoy tenemos un descuido en nuestro cuidado, podemos enfermarnos. Igualmente, en la vida espiritual, si tenemos un descuido en nuestra vida como discípulos, podemos enfermarnos espiritualmente. Pero esto realmente nos tiene que llevar a, por consiguiente, el buscar ese cuidado mutuo que evita la distorsión de la sana doctrina. Buscar ese cuidado mutuo, buscar cuidar a los demás y que alguien más se involucre en mi vida y cuide mi vida como discípulo. Bueno, entonces, si me cuido, te cuido. Una frase, como te decía anteriormente, tan repetitiva, que hemos escuchado muchas veces. Pero si hoy en día la trasladamos al ámbito espiritual, podemos tener la certeza de que seremos cuidados y que no permitiremos que entre en nuestro pensamiento ideas que distorsionen nuestra mirada a Dios, nuestra mirada hacia Dios, nuestra mirada hacia Él. Así que si nos cuidamos mutuamente, evitaremos que falsas ideas que buscan desviar nuestras convicciones, si procuramos un cuidado espiritual, evitaremos que esas ideas nos quiten la mirada de Dios. Y sabes, realmente la pandemia se asemeja a esas personas que han traído esas ideas erróneas que hacen tambalear las convicciones de un discípulo. Y se han valido o han argumentado con algunas frases que te quiero compartir. Por ejemplo, tengo miedo de ir a la iglesia y contagiarme. Pero quiero hacer una aclaración acá. No es ser imprudente, sino fortalecer nuestra convicción de congregarnos, de asistir a nuestras reuniones. También, otra frase que hemos escuchado es la siguiente: no me conecto a mis reuniones porque no es lo mismo que el estar presencialmente. Y son solamente algunas que podemos mencionar, o que incluso en algunas ocasiones hemos nosotros mismos dicho a otras personas. Y esto realmente, este descuido espiritual, deriva a un probable descuido en nuestra relación con Dios. Un descuido en la vida espiritual nos deriva a un descuido en nuestra relación con Dios, que es la base de nuestro cristianismo. Y sabes, realmente algo que nos tiene que animar es que Dios siempre brinda oportunidades. Dios siempre nos brinda oportunidades de ser mejor, de acercarnos a Él, de arrepentirnos de nuestro error y poder cambiar. Pero muchas veces las oportunidades las desaprovechamos, las ignoramos incluso. Pero hoy, hermano, amigo, hay que aprovechar esas oportunidades que Dios nos da de poder arrepentirnos y ser más como se dijo Jesús. Cuidando de mi relación con Dios, sintiéndome conectado con los hermanos y disfrutando de mi cristianismo, me va a permitir cuidar de los demás. O sea, si tú tienes una buena relación con Dios, una relación con Él estable, una relación con Dios sana, si tú te sientes conectado a la iglesia, si te sientes conectado a los hermanos, y también si disfrutas de tu cristianismo, podrás cuidar de otros, podrás cuidar de la vida del resto de los discípulos. Pero esto también incluye construir relaciones, estar orando y estar conviviendo. No podemos aislarnos, no podemos apartarnos. Tenemos que buscar esas relaciones que nos cuiden y también cuidar nosotros de otras personas. Y sabes, esto ayudará a quitar de nuestra mente cualquier engaño o ideas absurdas que el miedo o el pecado estén poniendo en nosotros. Entonces, para cuidar de otros, tengo que cuidar de mi vida espiritual primero. Y así evitar estos pensamientos erróneos y estos pensamientos que el miedo, el pecado o las circunstancias han puesto en nuestra vida. Tenemos que quitarlos para así poder tener una vida espiritual sana, tener una vida espiritual cerca de Dios y así poder cuidar del resto de los discípulos. Amigo y hermano, este era el mensaje que quería compartir contigo esta noche y los dejo con Leonel Osorio para que les comparta los siguientes puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos, por lo que compartiste. El día de hoy, iglesia, tengo el privilegio de poder compartir también la clase y es un gran privilegio poder transmitir lo que la palabra de Dios nos quiere dar a entender para poder aplicarlo. Definitivamente, cuidándonos mutuamente, podemos mantenernos juntos ante cualquier adversidad. Continuando con la clase, quiero que vayamos nuevamente al versículo 31 y podamos leerlos juntos. Dice, cuidado, recuerde los 3 años que pasé con ustedes. De día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. El último punto de la clase se llama, cuidado, la mejor inversión.
Pablo advierte del cuidado que él tuvo hacia los miembros de la iglesia de Éfeso día y noche, y su empatía con ellos hasta derramar lágrimas por sus vidas. Había una conexión, había lazos de amistad que podían permitir ese tipo de acciones de Pablo hacia los miembros de la iglesia. Hoy en día vemos que estamos en la era digital, nos convierte en personas solas, aisladas de todo el mundo que nos rodea. Para muchos es muy difícil comprender esa importancia de construir relaciones profundas en Dios y sobre todo que Él sea el centro de las mismas. Dentro de la Iglesia de Cristo tenemos la dicha de crear esas relaciones, cuidarnos e invertir tiempo para fortalecer lazos de amistad que glorifiquen a Dios. Y por supuesto, me lleva a esta pregunta. ¿Consideramos importante construir relaciones de amistad que glorifiquen a Dios? ¿Realmente lo consideramos? ¿Realmente luchamos por hacerlo? ¿Realmente lo llevamos a la práctica? ¿Realmente yo puedo decir que en esta semana pude haber invertido o he invertido tiempo con amigos para poder ayudar y para que me puedan ayudar espiritualmente? Esta pregunta también me hace reflexionar sobre esa importancia fundamental en involucrarme en la vida de los demás. Y no con el simple hecho de saber qué pasa, sino con el simple hecho de ir, ayudar, pero juntos ir a Dios. Y por supuesto, también permitir que otras personas puedan involucrarse en mi vida, puedan venir y exhortarme, puedan animarme, puedan corregirme, puedan enseñarme, puedan guiarme hacia Dios. Es crear un vínculo espiritual, como Pablo nos enseñó, un vínculo de empatía, de oración, de corrección hacia nuestras vidas. Es una de las mejores inversiones que un cristiano puede hacer al cuidado de otro. No olvidemos, si Pablo derramó lágrimas orando, corrigiendo, enseñando a los miembros de la iglesia, ¿cuántas veces hemos tenido esa misma oportunidad nosotros por aquellos hermanos que también lo necesitan? Te invito a que lo apliquemos, a que veamos los anuncios, a que veamos las necesidades de oración y que podamos involucrar y podamos aplicar desde ya esas relaciones profundas, eso que nos distingue como cristianos. Vivir vidas fieles, sin engaños, y donde exista una ayuda espiritual, requiere acciones de nuestra parte. Para ello, quiero compartirte las siguientes aplicaciones. La primera de ellas, debo construir una vida fiel ante los ojos de Dios. El tener una vida fiel delante de los ojos de Dios es sinónimo de cuidado espiritual que debemos de realizar día a día. Debemos de evaluar nuestra relación con Dios. Debemos de evaluar cuánto estamos invirtiendo en nuestra vida espiritual, cuánto estamos haciendo para crecer y para estar cada día más cerca de Él, pero no solamente cerca, sino permanecer en Él. Segunda aplicación, debo cuidar mi vida espiritual para así cuidar la de los demás. Cuidando mi relación con Dios, sintiéndome dichoso dentro de su iglesia, tengo la oportunidad de animar y cuidar a mis hermanos. Si yo me siento feliz, si yo me siento dichoso al estar cerca de Dios, si disfrutamos nuestro cristianismo, podemos decir que podemos cuidar a los demás. Podemos tener esa garantía de involucrarnos y no nos va a pesar en ningún momento. La tercera, debo invertir de mi tiempo para crear amistades que glorifiquen a Dios. No existe mejor inversión que crear amistades que lleven a Dios. ¿Por qué? Porque así me pueden enseñar, me pueden corregir, me pueden animar,
me llevan a Dios. Vamos en un mismo propósito. Crecemos en convicciones. Es necesario crear ese vínculo entre la iglesia. Es necesario que podamos nosotros poder aplicar, poder mandar un mensaje, poder llamar, poder decir, mira, juntémonos, tomemos un café con todos los protocolos posibles, pero que podamos nosotros estar haciendo esas amistades profundas. Quiero terminar con esto para ir cerrando lo de la clase, con esto, que realmente me llena me llena mi corazón. Pablo vivió una vida íntegra ante los ojos de Dios y por eso exhorta a los creyentes a mantener sus convicciones alejadas del engaño y vivir cuidando de la vida de los demás creyentes. Es importante ese mensaje, esa idea que nos deja Pablo. Hay que aplicarlo y siempre debemos de tomar en cuenta que Dios nos manda a poder cuidar de los demás. Bien, iglesia, en este momento tomaremos el tiempo para nuestra Santa Cena. Y para ello quiero que volvamos a leer el versículo 28 que dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. ¡Wow! Una frase que me llama la atención, impacta mi vida. Su iglesia comprada con su propia sangre. Para empezar, Pablo mencionaba sobre el cuidado de nosotros mismos y de su pueblo, definitivamente, en el aspecto espiritual. Pero hacía énfasis que la iglesia ha sido comprada con la sangre de Cristo. Y quiero que comprendamos que no es un precio material, no es un precio que se va a devaluar o va a bajar su precio, es un precio incomparable. Debemos de entender que cada uno de nosotros hoy en día hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de cuidar nuestras vidas y, por supuesto, la de los demás. Pero no es porque seamos perfectos o estemos capacitados o tengamos las habilidades o seamos los superhéroes o los últimos hombres y mujeres del mundo o como dice el dicho, la última Coca-Cola del desierto. No lo somos para esa labor, sino que es Cristo mismo que pagó ese precio por la salvación de cada uno de nosotros al morir en la cruz. Es una muestra magnífica, infinita, incomprensible para cada uno de los seres humanos que pensamos muy corto, una gran muestra de amor. Eso es. No olvidemos que el sacrificio que él hizo fue grande, que es un motor en la vida de un cristiano. La cruz es la que nos protege, la cruz es la que nos levanta, la cruz es la que nos mantiene siempre vivos y siempre encendida esa llama del cristianismo. Vivamos vidas que agraden a Dios, devolvámosle a Dios ese agrado, devolvémosle a Dios que su Hijo Jesús vino a morir por nosotros, pero no lo hagamos que sea en vano, hagamos que eso valga en nuestras vidas, que puedan reflejar esa gratitud, que puedan reflejar ese agradecimiento a Dios por ese gran sacrificio que Jesús vino a hacer en nuestra vida. No es para entristecernos, no es para decir Jesús murió, porque Jesús resucitó, pero gracias a ese sacrificio, gracias a ese momento que Él estuvo en la cruz, ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos, de tener la dicha de llamarnos hijos de Dios, de tener la dicha y la felicidad de vivir una vida cristiana amoldeada a Jesús, pero por supuesto, guiada por la palabra de Dios. No olvidemos eso.
No olvidemos esa esencia, no olvidemos la pasión por Cristo, no olvidemos la pasión por Dios, no olvidemos que es un motor para nosotros. Quiero que me acompañes a orar para poder tomar la Santa Cena y poder dedicar este espacio a poder conectarnos nuevamente con Dios, a poder estar siempre unidos a Él, acercarnos a Él. Y esto es parte también del cuidado espiritual que tenemos la oportunidad cada miércoles de poder estar en comunión con Él. Acompáñame en una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos has permitido el día de hoy poder estar conectados, poder escuchar de tu palabra, poder aprender del cuidado personal, espiritual, pero sobre todo también invertir en el cuidado de los demás hermanos de la iglesia. Te pido, Padre Celestial, ahora que nos puedas dar también sobre todo ese pensamiento positivo y entender el sacrificio que tu Hijo Jesús vino a hacer por nosotros. Gracias te damos porque gracias a Él podemos decir hoy que somos cristianos, podemos decir que somos discípulos de Él, podemos decir que somos hijos tuyos. Te damos muchas gracias por tantos privilegios que tú nos has dado. Te pido, Señor, que en este momento pues que podamos tomar el pan, podamos tomar pues ahí el vino, podamos nosotros podamos reflexionar sobre la sangre y el cuerpo de tu Hijo Jesús, que fue el sacrificio, que fue el precio que pagó por cada uno de nosotros. Te damos muchísimas gracias y en Jesús lo oro. Amén. Muchas gracias, hermanos. Aprovechemos que son ustedes, santos, 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 santos. Yo quiero verte.